Tener una historia para presenciar es algo sencillo actualmente. Estamos a solo unos segundos de poder iniciar una película en todo momento, aunque podríamos pasar horas buscando una solo para arrepentirnos al final. Pero no siempre fue tan fácil. Antes requería algo más de esfuerzo y quizás eso lo hacía más especial. Desde la primera mitad del siglo XIX, Costa Rica tuvo la posibilidad de disfrutar historias interpretadas por gran cantidad de actores y actrices, aunque el primer lugar destinado a ser un teatro estaba muy lejos de serlo. La Plaza Mayor, hoy conocida como el Parque Central, el primer espacio público del país que en 1821 recibió la independencia de la República, fue testigo del inicio del teatro formal y por mucho tiempo mantuvo ese privilegio. A lo largo de los años y las décadas, se edificaron varios teatros en madera que daban una mayor comodidad, tanto a los y las intérpretes como al público. Sin embargo, los costarricenses tuvieron que seguir esperando hasta 1892 para ver el primer teatro de renombre y a la altura de lo que este arte requería, el Teatro Variedades. La inauguración del Variedades permitió al pueblo disfrutar de las obras que tanto les habían fascinado, de una forma completamente nueva. Y tan solo 5 años después cambiaría completamente el panorama, pues se celebraría la inauguración del Teatro Nacional, más grande y cómodo que el Teatro Variedades. Justo cuando las artes dramáticas parecían empezar a conquistar Costa Rica, apareció algo que dejó atónitos a los costarricenses. De forma inesperada, se realizó ese mismo año en el Teatro Variedades la primera proyección cinematográfica del país, dejando en las personas un nuevo arte para explorar. Ya en la década de 1900, los costarricenses disfrutaban del primer teatro de cine del país, el Teatro Variedades, que se empezó a separar de las artes dramáticas para convertirse en el punto de convergencia de las artes escénicas. Música, teatro, óperas y ahora el cine daban vida a aquel edificio día con día. Tristemente, el surgimiento del cine hizo que el teatro se viera opacado. Y aunque por muchos años siguió siendo fuerte, han existido épocas donde el teatro ha sufrido pérdidas e incluso ha llegado a estar en peligro de desaparición. Bueno, yo pienso que el teatro costarricense ha dado un salto bastante importante en los últimos años. Ahora, pues el teatro es mucho más innovador, mucho más creativo, mucho más arriesgado también. Y pienso que eso se da, pues bueno, ahora hay una accesibilidad bastante grande a las artes en general. Entonces, ahora ya los actores no son solo actores, sino que también pues son músicos, bailarines, hacen circo, hacen pues otro gran grupo de disciplinas, incluso deportivas. Y eso ha permitido que se le lleve a la escena costarricense pues diferentes formas de expresión, diferentes imágenes, diferentes perspectivas también. Y bueno, eso al público le ha favorecido bastante, ya que pues las propuestas teatrales ahora son también, ¿verdad?, bastante diferentes, bastante versátiles, porque también tenemos muchos estímulos todas las personas, ¿verdad?, con todo este desarrollo tecnológico. Entonces a veces vemos un video en el celular que nos cambia la vida en 30 segundos, ¿verdad? Y pues el teatro ahora ha tenido que jugar con ese desafío, ¿verdad? De lograr seguir trayendo gente que prefiera vivir una experiencia pues más cara a cara, más de frente, con este tipo de mensajes, este tipo de historias que, que nos mueven, que nos cambian la vida, pero que no es lo mismo si las vemos a través de un celular. Tenemos que estar ahí con los artistas, tenemos que estar ahí compartiendo con la gente. Ahora el teatro también es muy interactivo y eso pues permite conectar muchísimo con las personas y, y es realmente la mejor forma de comunicarnos.
Entonces, bueno, pienso que se viene algo muy grande para el teatro costarricense. Está evolucionando día con día. Ahora también la industria teatral ha crecido mucho, la industria artística en general, porque, ¿verdad? Si hablamos también de proyectos audiovisuales y ahora tampoco podemos separar tanto las artes, entonces los proyectos que se están haciendo también al lado del teatro costarricense, pues están trayendo bastante desarrollo a la escena artística. Y bueno, a seguir apoyando el teatro costarricense y las artes en general. Pura vida. Ya para los alrededores de 1910, la experiencia de ver películas era algo un poco más común. El Teatro Variedades no daba abasto entre sus funciones. Su aforo de 492 butacas, su espacio apretado y su techo tan bajo hacían que el calor se acumulara de forma inevitable. No pasó mucho tiempo para que se empezaran a abrir nuevos teatros de cine a lo largo de San José, y la experiencia de ver películas se volvía más increíble conforme las películas eran más complejas. Para mediados de los años 20 llegó a Costa Rica Mario Urbini, quien llegó a enseñar al público nuevas experiencias. Compró el Teatro Variedades y se dedicó a mostrar a los costarricenses el cine europeo, que comenzó a fascinar a los locales. Urbini le enseñó al país a disfrutar del cine de una nueva forma, y con ello le dio a las personas algo nuevo que apreciar. Produjo El Retorno, la primer película argumental costarricense. En 1930, los ojos de Costa Rica se sorprendieron con la primera historia filmada en el país, una historia protagonizada por una mujer, donde dos primos se ven envueltos en un drama romántico. Como si la llegada del cine europeo y la primer película local no fueran suficientes, el público costarricense recibiría a alguien que nuevamente les dejaría la boca abierta, Perry Girton, quien trajo consigo el cine estadounidense y nuevas formas de disfrutar las películas. Se hizo de su propio teatro de cine, el cine moderno. Por primera vez en la historia, el pueblo de Costa Rica se veía envuelto en una batalla campal entre dos formas distintas de cine. Por un lado, estaba el cine europeo de Urbini. Por otro, el cine estadounidense de Girton, quien trajo a tierras nacionales algo revolucionario: El Cantor de Jazz, la primera película de Warner Bros. Con sonido sincronizado. Para la década de los años 30, el Teatro Variedades de Urbini y el cine moderno de Girton se convirtieron en los lugares donde se definía el cine que seguiría enamorando a los costarricenses. Con el tiempo, llegaban nuevas experiencias, como el sonido y los diálogos integrados. Esto hizo que muchos espectadores se sintieran extrañados inicialmente. Sin embargo, Girton añadió a dichas películas, con un poco de ayuda, los primeros subtítulos que verían el público del país, haciendo que ahora el espectador no dependiera de conocer el inglés para comprender las películas. El tiempo pasó y Costa Rica conoció películas cada vez más modernizadas. En 1938, Blancanieves y los 7 enanos trajo el primer doblaje. El cine a color empezaba a convertirse en una norma y las películas animadas eran cada vez más comunes. Para el público general, el cine parecía ser un arte sin límites y en constante crecimiento. En 1947 se pudo ver el estreno de una película peculiar, Carnaval en Costa Rica, la primer película extranjera filmada en Costa Rica. Si bien los actores no visitaron el país, todas las grabaciones realizadas en suelo nacional se utilizaron como fondos para grabar las películas en los estudios de Hollywood. Cuando llegó la película a los cines costarricenses, se sintió para el público como algo espectacular. No solo era una película extranjera ambientada en estas tierras, sino que era la primera vez que se veía a color. Pero no todo el público amó especialmente a la película. Si bien el folclore nacional se representó bien, la prensa notó
que los actores principales parecían más españoles o mexicanos, y algunas de las canciones no pertenecían a la cultura costarricense, tal como fue el caso de la rumba cubana. Esta película fue el primer intento de internacionalizar a Costa Rica en el cine, algo que ni la aparición del mismísimo Melico Salazar en la cinta pudo lograr. Ya en 1955, el público pudo ser testigo nuevamente de algo insólito. Se estrenó Elvira, la primera película sonora de Costa Rica. Fue un filme de apenas 40 minutos que dejó a todo el país perplejo, no solo por la posibilidad de escuchar por primera vez la voz de Costa Rica, sino porque por primera vez en el cine costarricense apareció un beso. Este beso fue un contacto de labios totalmente simulado y breve, pero fue suficiente para causar furor en las salas de cine y crear toda una polémica alrededor del filme y esta escena íntima del cine costarricense. Pasadas las décadas, surgieron muchos cines de poco a poco. Cine Magali, Cine Montreal, Cine Rex, Cine Universal, Teatro Center City, Teatro Girton, Teatro Reventós, Cine Metropolitan y muchos más. Ya con el cine bien cimentado, las funciones seguían algo limitadas. Sin embargo, ahora se vivían un poco distinto. Solían haber pequeños noticieros antes de cada película, y no era de extrañar que se hicieran rifas con los números de los boletos. Algunos cines llegaban a utilizar la misma cinta para proyectar una película, por lo que había personas que prácticamente corrían de cine en cine transportando cintas. Y aunque a veces el calor era lo normal, las salas de cine se volvieron cada vez más cómodas y el oficio de proyeccionista, aunque mal pagado y sin vacaciones, era uno más normal. Más cerca de la actualidad, todo ha cambiado bastante. La gran mayoría de los grandes cines del siglo pasado ya no existen. El Cine Rex es un McDonald's, el Cine Montreal una farmacia, el Cine Universal es una sucursal de Daikin y el todopoderoso Teatro Variedades quedó en desuso por muchos años. Por otro lado, el Teatro Raventós sufrió un incendio y tras las reparaciones se convirtió hasta el día de hoy en el Teatro Melico Salazar. Y el Cine Magali sigue operando al igual que antes. Desde afuera podemos ver la icónica boletería y su diseño que dista mucho de lo que son los cines actuales. Ya en las salas podemos ver una distribución del espacio que, si bien ha sido actualizada con el tiempo, sigue siendo un remanente de los cines que alguna vez dominaron el país. Desde hace años, el Cine Magali no solo ha proyectado películas modernas de Hollywood, sino que se ha dedicado también a deleitar a sus visitantes con películas nacionales y reestrenos de clásicos, haciendo que ese sobreviviente de una época reciente, pero distinta, se sienta casi como un viaje al pasado, donde todo es tan normal, pero al mismo tiempo tan especial. La llegada de las franquicias internacionales es lo que les quitó la corona a los cines nacionales, y son los que actualmente dominan a casi todos los públicos. La cartelera es mucho más flexible y hasta se pueden comprar los boletos en línea. Tienen butacas más cómodas, aire acondicionado, sonido envolvente y un sinfín de comodidades que les hace parecer lujosos respecto a los antiguos cines de Costa Rica. Aunque hay muchos que piensan que toda esta estética hace que los cines ya no sean tan especiales. Cuando ingresa la pandemia, yo encuentro en las distintas plataformas que habían en ese entonces, que no eran muchas, eso hay que decirlo también, la facilidad de poder estar en la comodidad de mi casa, sin la facilidad de poder salir a entretenerme, encontrar la manera más simple y sencilla de poder compartir tiempo conmigo mismo, con mi pareja, con mi familia, inclusive, ¿verdad? Tal vez no era lo más correcto en su momento, pero también con grupos de amigos, ya que todo lo demás estaba cerrado. Y es que antes, si nos vamos hacia muchísimos años atrás, la televisión vino a hacer un gran impacto también en el consumo de cine. Cuando la televisión ingresó al mundo, digamos, en Estados Unidos, inclusive cuando llegó a Latinoamérica, pues también generó un gran impacto en el cine, porque ya yo por un costo
de casi nada por comprar el televisor, ¿verdad? Tenía acceso a mayores contenidos que lo que yo iba y pagaba en una película en el cine. Entonces no estamos viviendo una era diferente, estamos viviendo la nueva era de cómo nos tenemos que adaptar. Creo que la experiencia que nos brinda el cine, de el hecho de ir, la pantalla, el sonido, el ambiente en sí, hablemos hasta de las palomitas que consumimos, ¿verdad? O sea, toda esa parte de la experiencia del cine es eso, es justo una experiencia que puede convivir simultáneamente con las plataformas de streaming. Creo que sí pueden llegar a convivir, van a seguir conviviendo, el streaming va a evolucionar a otra plataforma diferente, donde tal vez no vamos a entender. Y uno decía, ¿se acuerda cuando entró Netflix, verdad? Cuando entró Disney Plus y cuando estaba HBO Max, ¿verdad? Algo va a evolucionar y algo va a cambiar en unos 20, 30 años tal vez, que nos va a hacer sobrepensar y sobrevalorar las cosas de nuevo, pero el cine va a seguir ahí como está la radio, como sigue estando la televisión. Hay cosas que no van a cambiar, que solo evolucionan y tenemos que adaptarnos y entender que es parte de la vida también. Aún con todo lo que puedan hacer, las cadenas modernas de cine internacionales están empezando a ser reemplazadas por las plataformas de streaming. Cada vez están más vacíos y cada vez más personas prefieren esperar a que los estrenos salgan en su plataforma de interés para ahorrarse ese viaje al cine. Quizás ahora se prefiera la comodidad de la casa porque los cines perdieron lo que los hacía especiales. Quizás la magia de los antiguos edificios se perdió. Quizás por eso ahora resurge nuevamente el teatro en Costa Rica. Aunque la respuesta a estas interrogantes puede ser debatida, hay algo que siempre quedará en nuestras memorias y que de forma indudable nos acompañará a ver cualquier película, sea donde sea. El sentarnos a disfrutar de una historia es una tradición que hoy es como es, solo porque significó mucho para todos los que estuvieron antes.